Yo nací como Naomi Marie Blackwood, pero me convertí en Naomi Cantón cuando me casé con Nicholas en 1981, y seguí siendo esa persona hasta hace 3 semanas, justo el día después de enterrarlo. Tengo 68 años y estas manos llenas de artritis todavía recuerdan cómo hornear el pan de masa madre que mi hijo Brandon siempre pedía los domingos. Y cómo se sentía el cabello de mi hija Melissa cuando se lo trenzaba para ir a la primaria. Les cuento esto para que entiendan que, antes de que todo se viniera abajo, yo era solo una mamá que pensaba que había criado buenos hijos. El cáncer de Nicholas tardó 14 meses en llevárselo. Era cáncer de páncreas, ese asesino silencioso que te da el tiempo justo para arreglar tus asuntos, pero no el suficiente para vivir con esa realidad. Al principio no dijimos nada. Solo lo sabíamos él y yo. Nuestros hijos estaban muy ocupados con sus vidas. Brandon, que trabajaba como consultor financiero en Boston, casi nunca venía para las fiestas importantes. Y Melissa con sus negocios de bienestar en Denver, que siempre fracasaban y siempre necesitaban más dinero de su papá. Y no necesitan esta carga todavía, me dijo Nicholas, mirando el techo de nuestra habitación. La morfina hacía que hablara despacito. Que vivan un poco más sin esta sombra, dijo. Yo asentí, porque lo amaba. Pero yo conocía a nuestros hijos. Cuando por fin llegaron a nuestra casita de campo a las afueras de Millfield, Pensilvania, la misma donde crecieron, donde Nicholas y yo levantamos la huerta familiar a partir de 20 acres de manzanos abandonados. No llegaron con abrazos. Llegaron preguntando por el testamento. Mamá, solo estoy siendo práctico, dijo Brandon, con ese tono que le salió desde que recibió su primer bono grande en el trabajo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, mientras su papá dormía arriba. Las cuentas médicas deben estar pesadas. ¿Ya pensaron en vender la casa? No ha de ser fácil para ti sola manejar todo esto. Brandon se fue de Millfield a los 18, diciendo que este pueblo era tan asfixiante como la tierra que pagó su universidad. Solo venía cuando no había otra opción, y casi siempre se quedaba en un hotel, porque según él, el aire del campo le daba alergia. Pero de repente, en las últimas semanas de vida de su papá, le empezó a interesar muchísimo el negocio familiar que antes tanto le avergonzaba. Melissa llegó 3 días después. Trajo 6 maletas, y ese aroma a fracaso caro. 5 negocios de bienestar en 8 años. Y todos pagados con el dinero de su papá. Cada vez que uno de sus negocios necesitaba esfuerzo de verdad, lo dejaba. Pero eso sí, abrazó a Nicolás con lágrimas sinceras, y durmió junto a su cama la noche antes de que muriera. Tal vez por eso todavía me cuesta aceptar lo que pasó después. El funeral fue pequeño, como Nicolás hubiera querido. Lo enterramos en una ladera desde donde se veían los huertos, justo cuando las flores de primavera empezaban a salir. Yo estaba de pie entre mis hijos mientras lo bajaban al suelo. Brandon me abrazaba con los brazos duros, sin aflojar. Melissa lloraba con fuerza, usando un pañuelo con letras bordadas que yo nunca había visto antes. Ahora está en paz, dijo el pastor. Y yo me pregunté si eso era cierto o solo una frase que se dice cuando alguien muere después de tanto sufrir. Nicolás y yo no éramos religiosos, pero íbamos de vez en cuando a la iglesia, lo suficiente para que el pastor William supiera que debía hablar más del amor de Nicolás por la tierra que de cualquier premio en el cielo. Lo que más recuerdo de ese día fue el silencio. Ese silencio que se quedó en la casa cuando todos se fueron. La gente dejó cazuelas de comida, hablaban bajito, diciendo lo bueno que era Nicolás, su integridad, cómo ayudó al señor Peterson a salvar su granja en la crisis, o cómo les dio trabajo a los hijos de los Wilson en los veranos. Pero nadie mencionó cómo él levantó este negocio desde cero, mientras criaba a 2 hijos que, sinceramente, no parecían haber heredado ni uno solo de sus valores. Esa noche arreglé los cuartos de invitados y les dije a Brandon y a Melissa cuando se fueron los últimos visitantes. Pensé que mañana podríamos ver juntos algunas de las cosas de su papá. Sobre eso, mamá, me dijo Brandon, dejando su vaso de whisky con una calma que me recordó a su padre. Melissa y yo hemos estado platicando y creemos que lo mejor es resolver todo rápido. Los dos tenemos que regresar pronto. ¿Resolver qué cosas? ¿La herencia? Melissa contestó sin levantar la vista del celular. En la casa, el negocio.
Brandon y yo tenemos que ver cuáles serán los próximos pasos. Yo esperaba que mis hijos sintieran algo de tristeza, que recordaran a su papá con cariño. Pero lo que recibí fue una junta como de oficina. Brandon abrió su laptop en la misma mesa del comedor donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, sus despedidas. Papá me habló de esto el año pasado, dijo sin verme a los ojos. Estaba preocupado por un préstamo que pediste. El negocio necesita modernizarse, inversión. Y la casa, es mucho para alguien de tu edad. ¿Mi edad? Repetí, sintiendo amargo el sabor de esas palabras. Llevé este huerto junto con tu padre por 40 años. Lo hiciste excelente, dijo Melissa con esa voz que usaba para vender vitaminas carísimas a mujeres que buscaban milagros. Pero ya es momento de pensar en ti, mamá, en tu futuro. Y en una comunidad para adultos mayores tendrías amigos, actividades, dijo Brandon. Tengo amigos. Tengo actividades, respondí. Aunque hasta yo misma me escuché lejana. Y esta es mi casa. Es la casa de todos, me corrigió Brandon. Y papá nos dejó el negocio a Melissa y a mí en el testamento. Quería que te cuidáramos, pero sabía que el negocio necesitaba una administración más joven. Miré a mi hijo, a ese desconocido con ropa elegante, que pensaba que sabía algo sobre esta tierra que lo alimentó de niño. Sobre los árboles que su papá cuidó en sequías, plagas y heladas. Enséñame el testamento, le pedí. Deslizó un papel por la mesa. No tenía el membrete del abogado de la familia, sino el logotipo de la empresa de Brandon. La firma de Nicholas se veía rara, demasiado perfecta, demasiado firme para un hombre que ya llevaba meses con las manos temblando de dolor. Lo hiciste firmar esto mientras estaba drogado con morfina, le dije. La rabia que sentí fue algo primitivo. Lo mismo que sentí una vez cuando un zorro quiso meterse al gallinero. Lo espanté con una escoba, con esa furia que solo nace cuando proteges lo que es tuyo. Estaba lúcido, insistió Brandon. Quería que empezáramos de nuevo con el negocio. Hay un desarrollador interesado en el terreno. Un proyecto de casas de lujo, explicó Melissa, con los ojos brillando de emoción. Nos darán 7 millones. Mamá, todos podríamos empezar de cero. ¿De cero? Como si la vida que Nicholas y yo construimos no valiera nada. Como si todo lo que significaban los huertos de los Cantón fuera basura. Como si nuestras prácticas sostenibles, nuestra decisión de nunca venderle a supermercados que explotan a la gente, nuestras donaciones del 10% de la cosecha a bancos de alimentos. Como si nada de eso valiera comparado con fraccionamientos para ricos que solo vienen a descansar el fin de semana desde Filadelfia. Tu papá jamás habría vendido esta tierra para construir casas, dije, con más firmeza de la que en verdad sentía. Y yo no firmé nada. Y no hace falta, dijo Brandon, como si me hablara a un niño. Todo estaba a nombre de papá. También la casa. Pensilvania no es un estado de bienes compartidos. Ahí lo supe. Esto lo habían planeado. No después de que Nicholas se enfermó, tal vez desde antes. ¿Cuánto tiempo llevaba mi hijo esperando que su padre muriera para quedarse con todo? ¿Cuántas veces Melissa llamó no para saber cómo estaba su papá, sino para asegurarse de que su plan siguiera en marcha? Si necesito tiempo, dije levantándome. Me voy a dormir. Hablamos mañana. Pero no habría ninguna conversación. Esa noche, acostada en la cama que compartí con Nicholas, mirando al techo, escuchando los ruidos de nuestra vieja granja. Mis hijos estaban abajo, haciendo los últimos arreglos. La mañana llegó con olor a café, del caro, de ese que Brandon trajo desde Boston porque, según él, el de la tiendita local era intomable. Me vestí despacio, con las articulaciones tiesas por la edad, el dolor, y la certeza fría de en lo que se habían convertido mis hijos. Cuando bajé, ya me esperaban con una maletita. No los reconocí. Te preparamos unas cosas básicas, dijo Melissa con una sonrisa forzada. Brandon y yo pensamos llevarte hoy a conocer Sunny Pines. Es una comunidad muy bonita para personas mayores, está a solo 2 horas de aquí. Yo no me voy a ninguna comunidad de jubilados, dije mientras me servía café. Esta es mi casa. Mamá,
sé razonable, intervino Brandon. Ya está todo listo. Cerramos el trato con la inmobiliaria la próxima semana. No puedes quedarte aquí. Lo miré, pero de verdad lo miré, y no vi nada de nicholas en su cara. Nada del niño que antes seguía a su papá por el huerto al amanecer, haciéndole 1000 preguntas sobre los árboles y las abejas. Solo vi a un extraño, alguien que me veía como un problema que había que resolver. Y necesito mis medicinas del baño, dije bajito. Y quiero tomar unas fotos. Claro, mamá, dijo Melissa, aliviada. Llévate tus cosas personales. Lo demás te lo mandamos luego. Recorrí la casa por última vez. Toqué la barandilla que nicholas lijaba y barnizaba cada 5 años. Vi la colcha que hizo mi abuela y que aún cubría nuestra cama. El sillón junto a la ventana donde les leía cuentos a mis hijos cuando llovía. En el baño, saqué mis medicinas, pero también saqué mi pasaporte y mi acta de nacimiento del compartimiento escondido en el botiquín. Nicholas lo había hecho allá por los 80, cuando nos preocupaban los robos. En el closet de nuestra recámara, detrás de las camisas de franela de nicholas que aún olían un poquito a él, encontré la cajita contra incendios donde estaba lo único que mis hijos no sabían que existía. Cuando bajé, con el bolso más pesado, pero el corazón más ligero por la decisión, Brandon ya estaba viendo su reloj. ¿Lista?, preguntó. Aunque en realidad no era una pregunta. Asentí, dejándome tomar del brazo por Melissa, como si de verdad fuera la viejita frágil que ellos querían ver. Nos fuimos en el coche rentado de Brandon, una camioneta negra muy elegante, con asientos de piel que se pegaban a la parte de atrás de mis piernas. Vi mi casa desaparecer por la ventana. Grabé cada imagen en mi mente, los brotes verdes en los manzanos, el granero rojo ya algo deslavado, la chimenea de piedra que Nicholas reconstruyó justo antes de que naciera Brandon. Pasamos por el centro de Millfield, por la primaria donde fui voluntaria, por el centro comunitario donde aún doy clases de patchwork los miércoles por la noche. Pero, en lugar de tomar la autopista hacia las ciudades donde están esas comunidades de retiro, Brandon dio vuelta hacia la carretera del Condado 27. Una vialidad rural que atraviesa campos y ranchos antes de llegar a la carretera grande. 20 minutos después, se detuvo en la orilla del camino, junto a un terreno baldío. El motor seguía encendido cuando se volteó a verme. «Aquí te bajas, mamá», dijo, con una voz muy tranquila, demasiado. «La casa y el negocio ya son míos». «¿Qué?», preguntó Melissa, al menos con cara de no entender. «Brandon, ¿qué estás haciendo?», y le dijo sorprendida. «Lo que ya habíamos hablado», contestó él, molesto. «Mamá no la va a poner fácil. Va a pelear el testamento, va a armar un drama, va a hacer que el comprador se eche para atrás. Así está más limpio. Trae sus medicinas y algo de ropa. A unos metros hay una gasolinera. Puede llamar a una de sus amigas del grupo de costura». Se inclinó hacia mí y abrió la puerta del carro. «Bájate, mamá». Lo miré, buscando en su cara alguna señal del niño que tanto amé, pero no encontré nada. Luego volteé a ver a Melissa, que tenía los ojos como platos y la boca abierta como si no supiera qué decir. «¿Melissa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella siempre había estado de acuerdo con él. «Lo siento, mamá», susurró. «Es que, necesitamos el dinero. Yo tengo deudas». Asentí con la cabeza, agarré mi bolso y la maletita que me empacaron, y me bajé al borde del camino. El aire de primavera estaba fresco, con olor a tierra mojada y a lluvia que se acercaba. Me quedé ahí parada, con mi bolso en la mano, viendo cómo Brandon se alejaba sin mirar atrás. Podía ver la cara pálida de Melissa por la ventana trasera, hasta que el coche subió una colina y desaparecieron. Sin celular. Sin dinero. O al menos eso creían ellos. Solo estaba yo. Mi nombre. Y lo que no sabían que todavía tenía. Y ahí fue cuando me di cuenta, no estaba sola. Estaba libre. Libre de seguir fingiendo que esas personas merecían mi amor solo porque salieron de mi vientre. Libre de la carga de ser una mamá para hijos que ya solo me veían como un estorbo. No caminé hacia la gasolinera como Brandon dijo.
Caminé hacia un futuro que ellos ni siquiera podían imaginar. En mi bolso llevaba mi pasaporte, mis medicinas, y una escritura. La escritura original de 20 acres de terreno a mi nombre de soltera, comprados antes de casarme con Nicholas. Antes de que se expandiera el negocio familiar. Esos 20 acres eran los más valiosos de todos. Y además incluían los derechos de agua que cualquier desarrollador necesitaría. Mis hijos pensaron que me dejaron sin nada. Pero pronto iban a darse cuenta de lo equivocados que estaban. El camino al pueblo me tomó casi 2 horas. Llevaba puestos unos zapatos bajos y cómodos, los mismos que usé para el funeral de mi esposo. Pero no eran para andar por caminos de tierra. Cuando llegué a la gasolinera Miller's, en las afueras de Millfield, ya tenía los pies llenos de ampollas y el sol me había quemado el cuello. Pero no me importó. El dolor te aclara la mente. Y con cada paso, mi propósito se hizo más fuerte. No entré de inmediato. Me senté en la banca de afuera, viendo pasar camionetas y carros. Gente normal, viviendo vidas normales, sin tener idea de que Naomi Cantón, la misma que durante 20 años juzgó sus peis en la feria del condado, acababa de ser dejada como si fuera un animal atropellado. Por sus propios hijos. ¿Señora Cantón? Levanté la vista. Era Ray Miller, el dueño de tercera generación de la tienda. Se estaba limpiando las manos en el delantal. ¿Está bien? Se ve un poco. Solo estoy descansando, Ray, respondí. Ha sido un día largo. Él asintió, mirando mi maleta. Lamento mucho lo de Nicholas. Era un buen hombre. Y sí lo era, dije, enderezando la espalda. Ray, ¿me prestas tu teléfono? Parece que olvidé el mío. Claro que sí, me dijo Ray. Me llevó adentro, pasando por los refrigeradores de cerveza y los estantes de papitas, hasta una oficina chiquita detrás del mostrador. Tómate tu tiempo, me dijo. No llamé a ninguna de mis amigas del grupo de costura, como Brandon había sugerido. Llamé a Vincent Hargrove, el abogado de la familia desde hace más de 30 años. Naomi, justo intenté contactarte ayer. Me sorprendió no verte en la lectura. Sentí como se me tensó la mano en el teléfono. ¿Qué lectura? Vincent se quedó callado un momento. De la lectura del testamento. Tu hijo presentó un documento, pero me dio mala espina. He estado tratando de localizarte. Y he estado ocupada, le dije, tratando de sonar firme, aunque por dentro me hervía la sangre. Vincent, necesito tu ayuda. Y que seas discreto. Cuentas con ambas cosas. Te veo en mi oficina en 1 hora. Ahí estaré. Después de colgar, saqué del compartimento secreto de mi bolso un celular prepago que tenía guardado junto con efectivo. Nicholas siempre decía que lleváramos dinero por si las moscas desde que una vez nos quedamos varados con una llanta ponchada. Compré una botella de agua y un sándwich, aunque ni siquiera tenía hambre. Ray no me quiso aceptar el dinero. Invita a la casa, Naomi. ¿Necesitas algo más? No más dime. Su amabilidad casi me hizo llorar. Casi. Pero no lloré cuando bajaron a Nicholas a la tierra, y no iba a llorar ahora. La oficina de Vincent estaba en el 2º piso de una casa antigua sobre la calle principal. Cuando su secretaria me vio entrar, abrió los ojos de sorpresa. Señora Cantón, el señor Hargrove ya la espera. Se levantó rápido de su escritorio. ¿Le ofrezco algo? Agua, café. Que estoy bien, Ellen. Gracias. Vincent me recibió en la puerta. Ya se veía encorvado por los años, pero su mirada seguía siendo tan aguda como siempre. Fue compañero de Nicholas en la secundaria, y desde entonces manejó todo lo legal, nuestra empresa, testamentos, papeles, todo. Naomi, me dijo, guiándome hasta una silla de piel, dime qué está pasando. No se sentó detrás de su escritorio. Se sentó junto a mí. Y se lo conté todo, la charla después del funeral, el testamento sospechoso, el abandono en medio del camino. Con cada detalle, su cara se ponía más seria. El testamento que te enseñaron, dijo al final, no es el mismo que Nicholas y yo preparamos el año pasado.
Ese documento es falso. Lo sospechaba, le respondí. Abrí mi bolso y saqué la cajita a prueba de fuego. De ahí saqué la escritura de los 20 acres originales. Mis hijos no sabían nada de eso. Vincent la revisó con atención, asintiendo lentamente. Muy inteligente. Siempre fueron prevenidos tú y Nicholas. Me acuerdo que él quiso poner esta parte a tu nombre de soltera cuando empezaron a expandirse. Dijo que era un seguro, por si algún día las cosas se ponían feas. Y ahora es otro tipo de seguro, respondí. Vincent colocó la escritura con cuidado sobre su escritorio. ¿Qué quieres hacer, Naomi? Lo miré directo a los ojos. Quiero recuperar mi casa. Quiero el negocio que mi esposo construyó. Y quiero que mis hijos entiendan perfectamente lo que hicieron. Vincent no se sorprendió por el tono frío de mi voz. Solo asintió. Vamos a empezar por conseguirte dónde quedarte. El bed and breakfast de mi hermana tiene una habitación libre. Mañana empezamos con los trámites legales. No, dije, negando con la cabeza. Esto tiene que moverse más rápido. La inmobiliaria firma el trato la próxima semana. Vincent me miró y vi en sus ojos que entendió todo. No planeas solo pelear esto en los tribunales, ¿verdad? Los tribunales son para la gente que tiene tiempo, le dije. Yo tengo una mejor idea. Esa noche, ya instalada en el Rose Hill Bed and Breakfast, rodeada de paredes llenas de flores en papel tapiz, hice mi primera llamada. No fue a mis hijos. Tal vez estarían preguntando dónde estaba, si había llegado al pueblo o si me había quedado tirada en la carretera. Que se preocuparan. Mi llamada fue para Harold Winters, el gerente regional de Pennsylvania Trust, el banco donde los huertos familiares Cantón habían trabajado por años. Señora Cantón, lamento mucho lo de su esposo, me dijo Harold. Y gracias, Harold. Pero te llamo porque descubrí unas transacciones que me preocupan, y necesito tu ayuda para proteger lo que queda del negocio. Mi segunda llamada fue para Martin Adams, el asesor agrícola que trabajó con nosotros por 15 años. Naomi, estuve en el funeral, pero no alcancé a hablar contigo. Lo sé, Martín. Ha sido un caos. Oye, necesito saber si sabes algo sobre algún desarrollo nuevo en tierras agrícolas del condado. La tercera llamada fue para Sofía Delany, editora del Millfield Gazette y prima segunda de Nicholas. Geye, ¿cómo estás? He estado preocupada por ti, me dijo. Me las arreglo, Sofía. Pero creo que tengo una historia que te puede interesar, sobre inmobiliarias, tierras agrícolas protegidas, y fraude en la herencia. Para la medianoche, ya había hecho 7 llamadas. Cada una era como un hilo más en la red que estaba tejiendo. Afuera, las calles tranquilas de Millfield dormían como siempre, sin saber que Naomi Cantón, la misma que siempre fue conciliadora, siempre la mamá que protegía a todos, estaba preparando la guerra. A la mañana siguiente, me encontré con Vincent en su oficina. Ya tenía su blog de notas listo. Si necesito que congeles las cuentas del negocio, le dije. Y que presentes una orden de emergencia para frenar cualquier intento de venta de la propiedad usando ese testamento falso. Vincent revisó las notas que le pasé. Frunció las cejas, sorprendido. Esto está muy detallado. Tuve 40 años junto a Nicholas. Conozco cada contrato, cada cliente, cada rincón de ese negocio, me incliné hacia él. Y voy a usar todo. Tus hijos no se lo van a tomar bien. Cuento con eso. Al mediodía, ya todo se estaba moviendo. Vincent presentó la orden judicial urgente. Harold congeló las cuentas del negocio mientras se investigaban las operaciones sospechosas. Martín se puso en contacto con la Junta de Medio Ambiente, porque justo donde querían construir, hay humedales protegidos. Esos humedales, casualmente, estaban en mis 20 acres. Me senté en la oficina de Vincent, viendo cómo el reloj se acercaba a la 1 de la tarde, justo la hora en que mis hijos descubrirían que su plan tan bien armado ya había encontrado su primer problema. Entonces sonó mi nuevo celular de prepago. Ese número no deberían tenerlo, pero Vincent se encargó de que lo consiguieran. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, con voz tranquila.
Habla Naomi. Mamá. La voz de Brandon sonaba llena de enojo contenido. ¿Qué hiciste? Sonreí, aunque él no pudiera verme. Apenas estoy empezando. Mamá, sé razonable, dijo, ya con la voz más dura. No puedes congelar cuentas y meter órdenes judiciales. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a nuestro trato? ¿Tu trato? Te lo corregí. Ni mío, ni de tu padre. Entonces Melissa intervino, con voz chillona. Seguro Brandon había puesto el altavoz. Hemos estado tan preocupados. La mentira flotaba entre nosotros como una nube tóxica. No habían llamado a la policía. No buscaron ayuda. Solo estaban ocupados cerrando su traición. ¿Preocupados de que sobreviviera? Pregunté sin alterar mi voz. ¿O preocupados de que no desapareciera como esperaban? Eso no es justo, dijo Melissa. Brandon cometió un error. Cállate, Melissa. Y le soltó Brandon. Yo sonreí. Ya no me dolía. Escúchenme bien, dije. Les voy a dar una oportunidad para quedarse con algo. Retiren el testamento falso. Devuélvanme la casa y el negocio. A cambio, les daré a cada uno un pago único de $50,000. Después de eso, se acabó todo. Brandon se rió. Una risa fea. Estás delirando. No tienes nada. El testamento es legal. Y el testamento es falso, intervino Vincent, acercándose al altavoz del teléfono en su escritorio. Y como el abogado que redactó el testamento real de Nicholas Cantón, puedo confirmarlo. Hubo un silencio tenso al otro lado. Tienen 24 horas, dije. Después de eso, retiro la oferta y procedo legalmente por fraude. Colgué antes de que pudieran responder. Vincent se recargó en su silla. Sabes que probablemente no van a aceptar. Cuento con eso, respondí mientras tomaba mi bolso. Ahora tengo que ir al banco. En persona. Las siguientes 24 horas pasaron entre papeleos, llamadas y reuniones discretas en las oficinas de Millfield. Gente que me conocía desde hacía años, que conocía a Nicholas y a mí desde siempre, se acercó a ayudar. No lo hicieron por lástima, sino por respeto, y tal vez con un poco de gusto al ver que los hijos de los Cantón, los que se habían ido buscando vidas más elegantes, ahora recibían una lección. Al anochecer, me mudé a un pequeño departamento arriba de la panadería de Lucille. La dueña, Lucille Brennan, había sido mi amiga desde que nuestros hijos fueron juntos al kinder. Quédate el tiempo que necesites, me dijo Lucille, poniendo la llave en mi mano. Ese hijo tuyo nunca se portó bien con este pueblo. Ni contigo, ni con Nicholas. Esa noche dormí sorprendentemente bien, arrullada por el olor a pan y pasteles que venía desde la panadería. En la mañana, me puse la ropa que Lucille me había prestado, unos jeans y un suéter que me quedaban bastante bien. Estaba lista para la guerra. Exactamente a las 9 de la mañana, cuando abrió la oficina de escrituras, presenté los papeles que comprobaban que yo era la dueña legal de los 20 acres originales. Esos terrenos incluían la casa, el granero y, lo más importante, el acceso al agua que cualquier desarrollador necesitaría para construir. A las 10 de la mañana, me reuní con la Junta Agrícola y les recordé las restricciones de conservación que Nicholas y yo habíamos registrado años atrás, en silencio. Eran condiciones que hacían casi imposible que alguien pudiera desarrollar o construir en esas tierras, aunque Brandon lograra vender. Al mediodía, me senté con Sofía en la redacción del Millfield Gazette y le di toda la documentación para un artículo titulado Huerto local en medio de una batalla de herencia. Con subtítulo, Proyecto de desarrollo pone en riesgo tierras agrícolas protegidas. A las 2 de la tarde, sonó mi celular. La oferta ya no está disponible, dije en cuanto contesté. Mamá, estás cometiendo un grave error. La voz de Brandon ya no sonaba segura, ahora se oía preocupado, casi en pánico. Los abogados del desarrollador están amenazando con demandarnos si no cumplimos con el contrato. Ese es tu problema, le dije, sin rodeos. ¿En nuestro problema? Intervino Melissa. Mamá, por favor. Usé el adelanto para pagar unas deudas.
Si esto se cae, me voy a quedar sin nada. Debiste pensarlo antes de abandonarme en la carretera. Fue idea de Brandon. Gritó. Yo no supe nada hasta que ya íbamos en camino. Verlos traicionarse entre ellos no me dio gusto. Nada de esto me daba gusto. Solo sentía una fría pero justa sensación de hacer lo correcto. Los movimientos del banco muestran que sacaste $50,000 3 días antes del funeral de tu papá, Melissa, dije con voz firme y sin emoción. Ya estabas lista para tu nuevo comienzo, ¿no? Ella empezó a llorar. Ese llanto exagerado, desesperado, el mismo que usaba de niña cuando no le salían las cosas como quería. Ya es demasiado tarde para lágrimas, continué. Vincent les va a enviar los documentos. Ambos tienen que firmar y renunciar a cualquier derecho sobre la casa y los huertos de la familia Cantón. A cambio, no presentaré cargos por fraude, intento de abuso contra adulto mayor ni robo. ¿Y los 50,000? Preguntó Brandon, todavía haciendo cuentas en su cabeza de empresario. Esa oferta ya expiró, respondí con calma. Lo único que podrán evitar es ir a la cárcel. Colgué. Después de eso, solo me quedé mirando por la ventana de la oficina de Vincent. La ciudad donde había pasado toda mi vida adulta estaba ahí, igual que siempre. Pero yo ya era otra. Del otro lado de la calle, como cada jueves, estaban armando el tianguis de agricultores. La gente iba a lo suyo, saludando a los vecinos, revisando frutas y verduras, viviendo una vida normal, una en la que los hijos no abandonan a su mamá a la orilla de la carretera. Van a pelear, dijo Vincent mientras ponía una taza de té junto a mí. Que lo hagan. No toqué el té. Me falta hacer una última llamada. Marqué un número que sabía de memoria desde hace décadas, pero que casi nunca usaba. Robert. Soy Naomi Cantón. Creo que ya es hora de cobrarte aquel favor. Robert Wilson había sido compañero de cuarto de Nicholas en Penn State, antes de que él y yo nos conociéramos. Siempre siguieron en contacto, incluso cuando Robert se mudó a Filadelfia y fundó lo que ahora es una de las firmas de abogados más fuertes del estado en bienes raíces. Hace 30 años, Nicholas le prestó dinero cuando su primer despacho se vino abajo. Ese dinero ayudó a levantar una firma ahora famosa por destruir a desarrolladores abusivos. Naomi, su voz sonaba cálida, igual que siempre. Tenía pensado llamarte desde que supe lo de Nicholas. Lo siento mucho. Y gracias, Robert. Pero necesito tu ayuda con algo urgente. Le conté todo. La falsificación, el abandono, el desarrollador. Robert escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Y cuando terminé, se hizo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Estaré en Millfield mañana en la mañana, dijo al fin, con la voz llena de enojo contenido. Esos tipos de Plátane Macres ya estaban en nuestra mira. Lo que están haciendo ahí rompe por lo menos 6 leyes ambientales. Hemos estado buscando la forma de pararlos, y tú acabas de darnos una. Sí, dije bajito. Escuché cómo movía papeles del otro lado de la línea. No firmes nada hasta que llegue. Y Naomi, siento mucho lo de tus hijos. Yo dejé de tener hijos hace 3 días, le respondí, sin pensarlo mucho. Ahora solo tengo enemigos. Esa noche me quedé en la cocina de Lucille mientras ella cerraba la panadería. Tomaba té mientras la veía preparar la masa para el día siguiente. Deberías comer algo, dijo, señalando con la cabeza el sándwich que me había preparado. Necesitas fuerza. No tengo hambre. No había sentido hambre desde que Nicholas murió. Comer era solo una necesidad. Nada más. Escuché que Melissa sigue aquí en el pueblo, dijo Lucille mientras amasaba la masa con movimientos seguros. Brandon está en casa. La gente habla. ¿Qué hablen? A mis hijos siempre les molestaron los chismes del pueblo. A mí, esta vez, me ayudaban. Cualquier cosa que hicieran, me enteraba en horas. El artículo de Sophie sale mañana, continuó Lucille. También recibió llamada de un reportero del Philadelphia Inquirer. Parece que quieren sacar la historia. Algo sobre otros problemas que ha tenido ese desarrollador. Asentí.
No me sorprendía. La llamada con Robert solo confirmó lo que ya sospechaba. Platinum Acres tenía un historial de aprovecharse de gente mayor, con promesas falsas y contratos tramposos. ¿Crees que hicimos bien en criarlos así? Solté la pregunta sin darme cuenta. No era nostalgia. Era una duda real. Quería entender dónde nos habíamos equivocado. Las manos de Lucille se quedaron quietas sobre la masa. Tú y Nicholas fueron buenos papás, ella, dijo con voz firme. Hay gente que simplemente se tuerce, sin importar en qué tierra la siembres. Asentí con la cabeza. No valía la pena seguir preguntándome. Ya no importaba. El pasado se había ido con Nicholas. Ahora solo quedaba el futuro, y mi venganza. La mañana siguiente llegó junto con Robert Wilson. Traía un traje tan elegante que seguro costaba más que 3 meses de ventas en Canton Orchard. Entró directo a la oficina de Vincent con 2 abogados más detrás. Naomi me saludó con un abrazo rápido. Vamos a lo que sigue. Ya metimos demandas contra Platinum Acres en 3 condados. Ahora sumamos el tuyo a la lista. Durante las siguientes 2 horas, vi a un experto en acción. Robert no solo sabía de leyes, las usaba como bisturí, preciso, cortante, sin dejar rastro. Al mediodía ya tenía listos los papeles que no solo detenían la venta, sino que podían abrir una investigación estatal contra la desarrolladora. Si necesitamos las firmas de tus hijos, dijo, empujando los documentos por el escritorio de Vincent. Para que renuncien oficialmente a los derechos que según ellos tienen con ese testamento falso. Y Vincent dice que no quieren firmar, comentó Robert. Firmarán, dije con firmeza. Solo necesitan una buena razón. Saqué mi celular e hice otra llamada. Esta vez, a Thomas Winters, hijo de Harold y fiscal adjunto del condado. ¿Thomas? Soy Naomi Cantón. Quiero hablar contigo sobre presentar cargos penales. Robert levantó una ceja, pero no dijo nada mientras yo agendaba la cita para esa misma tarde. Al colgar, me dio una leve sonrisa. Siempre fuiste más dura de lo que Nicholas creía. A Nicholas sabía lo dura que era, respondí. Solo nunca pensó que tendría que usarlo contra nuestros propios hijos. Pasaditas las 2, volvió a sonar mi teléfono. Brandon. Su voz era tensa, forzada. Vamos a firmar, pero queremos algo por escrito donde se diga que no habrá cargos. Esa fue la oferta de ayer. Hoy las condiciones cambiaron. ¿Qué quieres? Sonaba derrotado, y lejos de alegrarme, solo sentí lástima. Estén en la oficina de Vincent a las 4. Trae a Melissa. Ahí les diré lo que sigue. A las 4 en punto ya estábamos todos. Yo sentada entre Vincent y Robert. Un frente de puro poder legal. Brandon y Melissa llegaron demacrados. Él con la cara sin afeitar, la camisa cara arrugada. Ella, con el maquillaje corrido y el pelo recogido a las prisas. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. Y siéntense, les dije, señalando las sillas frente a nosotros. Esto será rápido. Robert les pasó los documentos. La señora Cantón acepta no presentar cargos penales por falsificación de testamento, fraude, abandono de persona mayor y robo de activos del negocio con valor aproximado de $12 millones, leyó con calma. A cambio, ustedes firman estos papeles donde reconocen que el testamento era falso y renuncian a todo derecho sobre los huertos, la casa y cualquier otro bien familiar. Brandon hojeó el documento y se puso pálido. Aquí dice que renunciamos por completo a la herencia. La sí es, dije sin rodeos. Melissa abrió la boca para protestar, pero la interrumpí. Exactamente lo mismo que intentaron hacer conmigo. Con una diferencia, yo sí les doy una salida legal. No los estoy dejando tirados en la carretera. Mamá, por favor, la voz de Melissa se quebró. Sabemos que cometimos un gran error, pero ya basta. Levanté la mano. Esto no es una negociación. O firman, o cruzo la calle a la fiscalía y presento los cargos. Thomas Winters está esperando mi llamada. En cuanto mencioné al fiscal, la cara ya blanca de Brandon se volvió de tiza. Conocía a Thomas desde la prepa.
Un chico del pueblo al que siempre trató con desprecio, y que ahora estaba en posición de enviarlo a prisión. ¿De verdad harías eso? ¿Mandarnos a la cárcel? ¿A tus propios hijos? Había sorpresa real en su voz. Como si no pudiera creer que la misma mujer que le hacía sus galletas favoritas y le curaba las rodillas raspadas pudiera ser tan firme, tan dura. Esa mujer murió el día que me abandonaron en la carretera del condado 27, dije tranquila. La dejaron ahí sin mirar atrás. Brandon fue el primero en bajar la mirada. Luego tomó la pluma que Vincent le ofrecía. Su firma salió temblorosa, pero clara. Melissa tardó más. Las lágrimas le caían sobre el papel mientras firmaba. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz bajita. Ahora se van de Millfield, respondí, tomando los documentos. Los dos. Hoy mismo. Si vuelvo a verlos por aquí, presento cargos. No me importa lo que hayan firmado. ¿Y el promotor? Intentó Brandon, como buscando un último rescate. Robert apenas sonrió. Platinum Acres recibirá notificación oficial de que esta propiedad no está, ni estuvo, en venta. Y también se les informará que vamos a demandarlos por participar en lo que parece una conspiración para engañar a una viuda. Se fueron sin decir nada más. Sus hombros caídos, arrastrando los pies como quien ha perdido algo que no puede recuperar. Los vi por la ventana de la oficina de Vincent. Caminaron en direcciones distintas, cada quien hacia su coche. Brandon al coche rentado. Melissa a su convertible rojo, el mismo que Nicholas le ayudó a comprar el año pasado. Ninguno miró hacia la oficina. Ni siquiera se miraron entre ellos. Está hecho, dijo Vincent en voz baja, guardando los papeles en su caja fuerte. Pero aún no se termina, respondí. No del todo. Habíamos ganado la batalla legal. Pero la guerra, mi guerra, aún tenía un último acto. Necesito que me lleven, le dije a Robert. ¿A dónde? Preguntó él. A casa, dije. La casa del campo de los Cantón estaba igualita a como la dejé hace 4 días. Antes de todo esto. Las paredes blancas brillaban con el sol de la tarde. La mecedora de Nicholas seguía en el porche, donde se pasaba las tardes viendo el huerto florecer. Lo único diferente era el coche rentado de Brandon en la entrada. ¿Quieres que entre contigo? Preguntó Robert al estacionarse. No. Esta parte la tengo que hacer sola. Entré a la casa. Un silencio raro llenaba todo. Recorrí la planta baja, notando pequeñas cosas fuera de lugar. La laptop de Brandon en la mesa del comedor, un vaso con whisky a medio tomar, unos zapatos llenos de lodo junto a la puerta. Él jamás los habría dejado así cuando vivía aquí. Brandon, llamé. Mi voz sonó fuerte en una casa que había sido testigo de 40 años de mi vida. No hubo respuesta. Subí las escaleras, pasando la mano por el pasamanos que Nicholas talló con sus propias manos en nuestro primer año aquí. La puerta de nuestra recámara estaba entreabierta, con luz saliendo al pasillo. La abrí. Brandon estaba parado junto a la ventana, viendo el huerto. De espaldas. La habitación estaba hecha un desastre. Cajones abiertos, armario revuelto, las cosas de Nicholas tiradas sobre la cama que compartimos por 4 décadas. ¿Buscas algo? Pregunté con frialdad. No se sorprendió. Ni volteó. Tiene que haber algo más. Papá no te lo pudo dejar todo. Tu papá confiaba en mí. Algo que tú claramente nunca supiste hacer. Ahora sí volteó. Su cara estaba llena de enojo y desesperación. Arruinaste todo. Se cayó el trato. Los acreedores de Melissa están encima. En mi trabajo ya están preguntando por qué me desaparecí tantos días. Las acciones tienen consecuencias, dije tranquila. ¿De eso se trata esto? ¿Una lección? Soltó una risa amarga. Siempre la maestra, ¿no? No es una lección, le corregí. Es justicia. Caminé hacia el librero y saqué un libro viejo de pasta dura, La Rosa de Walden, el favorito de Nicholas.
El que me leía en voz alta durante los inviernos cuando ustedes dormían. De entre sus páginas, saqué un sobresellado. Tu papá escribió esto para ti una semana antes de morir. Iba a dártelo después del funeral, antes de que me mostraran quién eras en realidad. Brandon estiró la mano, pero lo detuve. ¿Sí lo lloraste? ¿O estabas demasiado ocupado viendo cómo sacarle provecho a su muerte? Algo se movió en su cara. Tal vez vergüenza. Tal vez solo coraje por haber sido descubierto. Yo amaba a papá. Amabas lo que él te daba, le corregí. Seguridad, estatus, una red que te cubriera cuando fallabas. ¿Qué fue esta vez, Brandon? ¿Una mala inversión? ¿Deudas de juego? No dijo nada. Eso fue suficiente respuesta. Tu papá construyó algo que podía sostener a generaciones, si tú hubieras tenido paciencia. Si lo hubieras cuidado. Dejé el sobre la cómoda. Pero en vez de eso, intentaste vender todo por una ganancia rápida. El negocio del huerto ya está muriendo, soltó molesto. Papá era terco. No quería ver que ya no funcionaba. Se quedó atrapado en lo viejo. El desarrollo te hubiera hecho rico, dije. Pero destruyendo todo lo que él amaba. Todo lo que yo amaba. Pudiste tener una jubilación tranquila, siguió él. Un depa en Florida, sin preocupaciones. Y vivir con la carga de saber que dejé que demolieran el legado de mi esposo para poner casas vacacionales. No, gracias. Brandon negó con la cabeza, como si la terca fuera yo. Ni siquiera ahora lo entendía. Toma la carta y vete, le dije. Léela o no, me da igual. Pero esta es la última vez que pones un pie en esta casa. Me arrancó el sobre de las manos y me empujó sin decir nada. Escuché cómo bajaba las escaleras, el portazo, y luego el motor de su coche rentado rugiendo mientras se alejaba. Solo cuando todo el ruido desapareció por completo, me dejé caer en la orilla de la cama, rodeada del tiradero que dejó Brandon. No lloré. No había llorado desde aquel momento en la carretera del Condado 27, cuando entendí que mis hijos ya eran unos desconocidos para mí. En vez de eso, empecé a recoger la recámara. Doblé las camisas de franela de Nicholas, que todavía olían un poco a él. Junté las fotos tiradas y volví a poner todo en su lugar. Poco a poco, el caos que dejó mi hijo fue desapareciendo. Al anochecer, fui a la cocina, preparé una taza de té y me senté en la mecedora de Nicholas, allá en el porche. Sobre mí, las estrellas empezaban a salir en el cielo claro de primavera. Y frente a mí, el huerto se extendía en la oscuridad. Los árboles que plantamos juntos, ya grandes y fuertes. Mi celular sonó. Era Vincent. Voy a pasar a verte, me dijo. Estoy en casa, le respondí. Brandon ya se fue. ¿Y estás bien ahí, tú sola? He estado sola desde que murió Nicholas, le dije. La diferencia es que ahora lo sé. 3 meses después, seguía sentada en la misma mecedora, viendo el atardecer del verano caer sobre un huerto lleno de fruta madura. La cosecha de este año sería buena, tal vez la mejor de nuestra historia. Claro, yo sola no podía con todo. Pero Lisa, la hija de Martin Adams, la nueva gerente, estaba haciendo un trabajo excelente. Muy capaz. Muy fuerte. Justo lo que se necesitaba. Me llegó un mensaje al celular. Era de Lucille. De nuevo en primera plana. Pensé que te gustaría verlo. La imagen que venía adjunta mostraba la sección de negocios del Philadelphia Inquirer. El director de Platinum Acres acusado de fraude. Y el subtítulo decía, el caso de los huertos familiares de Cantón desató la investigación. Decidí dejar el celular a un lado. No sentí alegría. Solo una calma, una satisfacción callada. Justicia, no venganza. Aunque quizá, al final, eran lo mismo. Otro mensaje llegó. De un número desconocido. Mamá, por favor. Han pasado meses, ¿podemos hablar? M. Lo borré sin responder. Igual que borré los otros 12 que me había mandado antes. Melissa empezó a buscarme después de que explotó el escándalo.
después de que los acreedores le quitaron su coche, su departamento, todo lo que había comprado, contando con el dinero fácil que pensaba sacar del huerto. Brandon nunca me escribió. Pero Vincent me dijo que tuvo que dejar su trabajo cuando se supo que estaba relacionado con el fraude. Y así fue como todo terminó. Mis hijos estaban aprendiendo la lección más dura, que hay puentes que, una vez que se queman, ya no se pueden volver a cruzar. Hay traiciones tan grandes, que simplemente no se pueden perdonar. Mientras caía la noche sobre el huerto, me mecí despacito en la silla, escuchando los sonidos del campo, el canto de los grillos, el ulular de un búho lejano, el crujido de la silla sobre las maderas viejas del porche. Tenía un cuaderno en las piernas, donde empecé a escribir ideas para el futuro del huerto de los Cantón. Un restaurante de esos de la granja a la mesa, usando el viejo granero. Programas para que las escuelas vinieran a aprender. Y mejorar nuestras prácticas orgánicas. A Nicholas le habrían encantado estas ideas. Mucho antes de que se enfermara, ya hablábamos de todo eso. Pero luego todo se volvió tratamientos, doctores, y cómo manejar el dolor. Lo estoy haciendo, Nicholas, le susurré al viento. Todo lo que soñamos. Todo lo que intentaron destruir, lo estoy reconstruyendo. Mañana me iba a reunir con el abogado que está ayudándome a armar la beca agrícola Nicholas Cantón. Un fondo para ayudar a jóvenes del pueblo que quieren estudiar agricultura sustentable. Y ese dinero viene de lo que mis hijos intentaron robar. La próxima semana organizaré la primera cena de cosecha comunitaria. Invitaré a los vecinos, a los amigos que estuvieron ahí cuando más los necesitaba. Y en las tardes tranquilas, seguiré viniendo aquí, a la silla de Nicholas, a ver el huerto que construimos juntos. El legado va a seguir. No con mis hijos, pero sí con raíces fuertes. Como los árboles. No estoy sola, solo soy libre. Y esa es mi historia. Tal vez algunos de ustedes piensen que fui muy dura. Que fui fría al cortar toda relación con mis propios hijos. Pero recuerden lo que les dije al principio. Cuando te traicionan las personas que más amas, esa herida te cambia. Quema cualquier idea romántica y te deja otra cosa. Firmeza. Claridad. Fuerza. Ellos eligieron su camino ese día en la carretera del Condado 27. Y yo elegí el mío, cada día desde entonces. Suscríbanse al canal, y cuéntenme desde dónde me están viendo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Hubieran perdonado? ¿O también habrían elegido la justicia? Solo recuerden esto. Mucha gente confunde ser bueno con ser débil. Hasta que un día descubren, demasiado tarde, cómo se ve la verdadera fuerza.